días. Quiero asegurarme que están despiertos, hermano. Disculpe, solamente quiero que podamos estar atentos a la predicación de esta mañana. Estoy alegre porque he escuchado en el anuncio que se van a bautizar nuestros hermanos. Y en la palabra de Dios dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así dice la palabra de Dios. Los ángeles están felices. Y no solamente David y su esposita se van a bautizar. Yo creo que hay muchos más que se van a bautizar este sábado que viene. Ahí está nuestro hermano Octavio, está su esposita también, ya son 4. Y si alguien más se añade hoy día, todavía tenemos tiempo hasta el sábado. Hermanos, si alguien más se añade, va a ser una felicidad para toda la iglesia, hermano. Si hay un hermano nuevo que está pensando, no piense mucho. Vamos a dar la alegría a nuestro Señor, porque Él nos ve todas las cosas que hacemos en esta tierra, hermano. Bueno, en esta oportunidad, el cuarto sábado, decíamos, tiene programado nuestra iglesia, o estudiamos profecías, o estudiamos de la familia, porque es mi responsabilidad. Yo quería hablar de la familia, del noviazgo, pero hay un tema que quedamos suelto de la semana pasada, y es acerca del mensaje del tercer ángel. Les decía que el mensaje del tercer ángel es amplio. Necesitamos por lo menos hasta fin de año para lograr comprender solo el mensaje del tercer ángel. Entonces vamos a hacer lo posible en esta oportunidad, tratar de comprender el mensaje del tercer ángel. Claro que ya hablamos de la Reforma Pro Salud, es parte del mensaje del tercer ángel, es la verdad presente, pero hoy vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Solo el versículo 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. A ver, hermanos, ya lo tienen, vamos a leerlo junto con ustedes. ¿Listo? A ver, vamos, hermano. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El anterior sábado ya estudiamos la primera parte que trataba acerca donde dice, si alguno adora a la bestia. Lo que nos faltaba comprender era, y a su imagen. ¿Quién es su imagen? A grandes rasgos, el sábado pasado, ese sábado que estudiamos este tema, a grandes rasgos dijimos que en Apocalipsis capítulo 13 habían 2 bestias. Y nosotros describimos a la primera bestia en todo el tema. No pudimos llegar a la segunda bestia porque nos ganó el tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos ahorita. Y yo quisiera ocupar, si quiero, unos 40 minutos para... ¿Qué hora tenemos ahorita? 11, 10 para las 12. Y hermano, en 10 minutos no se puede llevar el tema, ustedes saben. Le supliqué al director que por favor nos diera un poquito de tiempo, pero vamos a hacer, hermanos, lo posible, y hermanos, entonces me tengan paciencia, por favor. Dice, tenemos que ahora descubrir quién es su imagen. Y entonces para descubrir quién es la imagen de la primera bestia, tenemos que leer Apocalipsis capítulo 13, los versículos 11 hasta el 17, hasta el 18 inclusive. Vamos a centrarnos en esos 8 versículos, hermano. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. A ver, empezamos a leer el primer versículo.
Apocalipsis 13, 11. Después, dice la Biblia, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a tratar de explicar. Yo les quiero comentar que la iglesia adventista es una iglesia muy bendecida. Por eso en el mensaje a la Odisea dice que nosotros somos ricos. Algunos creen o he escuchado decir que somos ricos porque la iglesia tiene dinero. No es así. Es rico porque tiene muchas bendiciones de la comprensión de la palabra de Dios. Y nosotros a través del Espíritu de Profecía tenemos una comprensión bien clara sobre este tema. Entonces yo voy a recurrir al Espíritu de Profecía para poder entender esta parte. Voy a leer nuevamente el versículo y vamos a ir paso por paso. Después vi otra bestia que subía de la tierra, dice. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia no es como la primera bestia que estudiamos. La primera bestia subía del mar. Pero esta bestia dice que sube de la tierra. Y el Espíritu de Profecía, dando a entender qué simboliza la tierra. Entonces yo voy a leer algunos datos acá del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice con respecto a la tierra. Hablando, la hermana dice así: el profeta vio, o sea, la hermana vio que la bestia que subía de la tierra, y según los traductores de la palabra dada aquí, subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya vimos, la nación debe nacer en un territorio hasta entonces desocupado. La palabra subía de la tierra, ¿qué quiere decir entonces? Que esta nación iba a surgir de un lugar deshabitado. Y ustedes entienden esa palabra, donde no había mucha gente. Y ese lugar era la América que hoy en día nosotros conocemos, la América protestante, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el Espíritu de Profecía lo dice así, mira, a ver, voy a leer otro dato. Mira, a ver, ¿cuál era la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Perdón, me está ganando el viento. Ahí. Como verán, de acuerdo a la lectura, esta segunda bestia tiene un nombre ya. Gracias a la inspiración divina, representa a quién, dice, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora yo voy a contar la historia, cómo surgió, porque aquí está todo escrito, solo que no puedo leer. Si lo leo nos quedamos mucho tiempo. En el viejo continente o en Europa había una persecución muy grande hacia los cristianos. Y los cristianos, dice el conflicto de los siglos, que tuvieron que escaparse al monte, a los Alpes, donde la gente no podía llegar. Y se escondían en cuevas, en cavernas. Y la persecución hacia los cristianos era terrible. Muchos de ellos fueron muertos, decíamos la semana pasada, en la hoguera, ahorcados, en las cárceles. Murieron miles, decíamos en ese día que estudiamos. El papado, al perseguir, en una noche en la batalla de San Bartolomé mató más de 50,000 flamencos, dice la historia. Hubieron muchas batallas donde se mataban 50,000, 30,000, 80,000. Yo leí el Espíritu de Profecía, hermanos, terrible matanza. Entonces nuestros hermanos que no podían alabar a un Dios verdadero por Europa y no tenían de dónde irse,
buscaron las costas, se embarcaron en embarcaciones, ni sabían dónde iban, ni el conductor sabía, pero ellos querían ir a un lugar donde sea despoblado. Y este lugar llegaron a las costas de Norteamérica, así dice la palabra de Dios. Y para ser más exacto, en una embarcación de estas vino el que nos trajo el mensaje a nosotros. Los padres de Jaime Huay, ellos vinieron y aterrizaron en las costas de Norteamérica. Era una nación que estaba peleando con los indios. No había mucha enseñanza ahí todavía. Entonces se construyó esta nación en base, se hizo la constitución en base a que no existiera nunca más en este lugar persecución hacia los cristianos. Y así dice el Espíritu de Profecía. Yo voy a leer un pedacito para que ustedes corroboren en sus casas cuando tengan el conflicto de los siglos, la página 494. En adelante ustedes pueden buscar. Mira lo que dicen. Subía de la tierra, 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron de Europa en busca de un lugar para asilarse, de asilo, por la opresión y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer su gobierno sobre un amplio fundamento de la libertad religiosa. Lo que le estaba diciendo, la Constitución decía que tú podías adorar al Dios que tú querías, no había persecución, y hasta hoy la Constitución garantiza eso. Yo podría seguir leyendo la historia, pero yo quiero hablar del tema, porque el tema es, creo que ya lo hemos identificado y ahí vamos a dejarlo, ¿no? ¿A quién responde esta primera bestia? Surgía de la tierra. De acuerdo a la profecía, responde a un país muy conocido por nosotros, Estados Unidos de Norteamérica. Su constitución garantiza la libertad de culto. Hasta hoy todavía garantiza la libertad de culto. Aunque ahí, bueno, más adelante comentaremos algo más. Bueno, ¿qué dice más adelante la palabra de Dios? Dice, subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, 2 cuernos, pero hablaba como dragón. ¡Qué curioso! Los cuernos, dice el Espíritu de Profecía, representan inocencia. Y verdad, porque crecía recién esa nación. Pero también dice aquí en la Biblia, pero esta bestia era inocente, estaba creciendo, pero empezó a hablar como dragón. Ya recuerdan la primera bestia. La primera bestia, Dios le dio, el dragón le dio, dice la Biblia. El diablo le dio su trono y grande autoridad a la primera bestia. Ahora esta segunda bestia, inocente, creciendo recién, pero empieza a hablar como, ¿qué dice? Como dragón. ¡Qué curioso! Nuevamente el diablo empieza a meterte en ese lugar. Una nación nueva. Y empieza el diablo a empezar a meter sus artimañas para confundirlo. Y mira lo que dice más adelante. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, mira lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a esta partecita. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que, para saber a qué se asemeja la imagen y cómo se formará, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia. Para entender cómo se va a comportar su imagen, tenemos que estudiar, dice el Espíritu de Profecía, los rasgos característicos de la primera bestia. Eso quiere decir que nosotros deberíamos entender qué es lo que hizo la primera bestia. Y ese sábado que estudiamos, ustedes habrán llegado a comprender
que la persecución era atroz hacia los hijos de Dios. ¿Quiere decir que esta segunda bestia o su imagen va a ser lo mismo o no va a ser lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Va a ser lo mismo, la persecución. El espíritu de profecía dice que la sencillez del evangelio se perdió y entraron costumbres paganas en esta iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es la sencillez del evangelio? Mira, hermanos, no es difícil para salvarse. Jesús está en el lugar santísimo ahorita y Él escucha a todas nuestras oraciones. Puede ser de un delincuente, puede ser de un hermano consagrado a Dios, igual Dios les escucha a todos. Él está en el lugar santísimo y si le pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero esa sencillez del evangelio, hay una organización que empezó a cambiarlo. Y él dijo, tienes que confesarte al sacerdocio. Para que tus pecados sean perdonados en el cielo, tienes que confesar. Y aquí tienes a este santo, que también fue santo. Hay María, la madre de Jesús, también. Ella puede interceder por eso. Todo mentiras. O sea, todas esas características que tuvo la primera bestia, lo va a tener ¿quién? Su imagen, la segunda bestia. Y ustedes dirán, eso que estás diciendo se puede corroborar con el espíritu de profecía, con un escrito está, mira lo que dice. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el poder civil. Para que realice la persecución, decíamos antes, en el otro tema, que la iglesia se unió con el poder civil. No vamos a entrar en detalles ahí. Esta su imagen hará lo mismo. Se unirá el poder civil con el poder religioso. Cuando esas cosas estén ocurriendo, paremos bien las antenas. Es porque algo malo va a ocurrir. Y está sucediendo. Yo quiero recordar un poquitito con ustedes, un poquito de historia. Yo sé que ustedes han escuchado también. El año 2015 hubo una reunión de todas las iglesias protestantes, incluido la iglesia adventista. Y se tomó unos acuerdos, unos pactos de no agresión, de que no podemos discrepar en la palabra de Dios. Es verdad que cada uno interpreta a su modo, pero por favor, no empecemos a chocar. Y la iglesia adventista ahí dejó también de hablar el mensaje del tercer ángel. Se apagaron las cosas, no agresión y no se hace. Yo estoy tomándome la libertad ahorita de hablar de repente sobre ese tema. Hermanos, ¿en qué parte del espíritu de profecía dice eso que iba a ocurrir? Mira lo que dice aquí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y las inflicciones de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. No sé si me estoy dejando comprender. Cuando las iglesias protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, dice, eso es lo que han hecho el 2015, acá cerquita. No agresión, tengamos cuidado. Y es más, hay decretos que han salido del Congreso de los Estados Unidos que hoy se están haciendo más difícil. Están considerando a la discrepancia como terrorismo. Y ya eso a los hijos de Dios es para parar la antena. Si está ocurriendo eso, es porque algo malo está prontito en llegar.
Voy a seguir leyendo la palabra de Dios en Apocalipsis y voy a tratar en lo posible de avanzar, hermano. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia tuvo una herida mortal y esa herida mortal lo causó, claro, es profecía eso, pero lo causó un general, el general Berthier, al mando de Napoleón Bonaparte. Tomaron preso al Papa, lo llevaron a la cárcel, ahí murió y ahí se acabó el poder religioso que tenía. ¿Cuándo ocurrió eso? En 1798. De ahí en adelante Estados Unidos estaba surgiendo como una nación fuerte. Y ahora conocemos una nación muy fuerte y mira lo que va a hacer esta nación poco a poco. Mira lo que dice más adelante. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué hace esta segunda bestia? Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice. Puede hacer que sea un fuego, puede ser un fuego material que hoy en día vemos. Por ejemplo, yo estoy tratando de interpretar, hermano. Nosotros vemos ahora una guerra grande que se está ocurriendo en Israel, Palestina. ¿Y ustedes pueden que el fuego desciende del cielo o no? Hay bombas, ¿no? ¿Quién envió los armamentos para que la guerra no haya paz? Hay un país que dice paz, 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 pero manda los misiles, ¿eh? Envía el armamento y le dice hagan paz, y toma para acá aviones F-16, ¿no? Lleno de armamento, paz, paz, no peleen ustedes, pero toma el armamento. Entonces, ¿y quién es esa nación? Es la imagen de la bestia, ¿no? ¿Desciende fuego del cielo? Literalmente desciende fuego del cielo, pero puede ser otro fuego también espiritual. Es la nación de la cuna del protestantismo, donde hay personas que utilizando un espíritu quizás que no es de Dios, hacen sanaciones. Mi padre cayó en las garras también cuando él estuvo mal. Les cuento cortito. Mi papá estaba muy mal y él dijo, hijo, voy a ir porque ha venido un brasilero que está sanando en el teatrín. Voy a ir, hijo. Y nosotros le decimos, papá, no, eso te van a engañar, te van a mentir, no vas a sanar, papá. Y mi padre fue. Y él dijo, si es que el Espíritu de Dios está en este lugar, yo voy a sanarme. Si el Espíritu de Dios no está acá, no me voy a sanar, dijo mi papá. Y ahí en la entrada hacían la cola los que iban a ser sanados. Y todos tenían que poner su platita. Mi papá dijo, pero ¿por qué tengo que pagar para sanarme? Bueno, puso su platita también. Entró adelante. Y el pastor le dijo, cuando yo venga y te toque, tú te tienes que caer para atrás. Y alguien te va a agarrar. Y verdad, estratégico todo, ¿no? Espíritu de demonio. Disculpen que diga así, ¿no? Ya. Y vino, y mi papá le agarraron de la cabeza y él dijo entre sí, pero ¿por qué me tengo que caer si no siento nada? Unos se caían, pataleaban, pero él nada. Acortando la historia, él terminó la ceremonia y le llamaron a un lugar aparte. Le dijo, tu pecado es muy grande, tienes que traer tu ofrenda mucho más grande de la que ya pusiste. Y mañana va a ser mejor, tú vas a sanar mañana. Mentira, fuego extraño. Esa nación haría descender fuego del cielo a la tierra. Pudiera ser un fuego espiritual, pudiera ser también, o fuego que está ocurriendo hoy en día, puede ser. Solo estoy tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice más adelante. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya conversamos sobre eso. Mira el versículo 14, dice,
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia. Engaña. ¿Cuántas mentiras hemos comido nosotros hoy en día de la segunda bestia? Por ejemplo, la eminencia en conocimientos, ¿de dónde viene? Vendrá parte de Europa también, pero la gran mayoría nosotros adquirimos desde los Estados Unidos. Por poner un ejemplo nomás, mira. Yo he leído muchos libros que lo escribe la Organización Mundial de la Salud. Y ellos, por ejemplo, hablando de salud, corroboran mucho lo que dice el Espíritu de Profecía. Hay muchas verdades, pero también hay, dentro de esas verdades, hay muchas mentiras. Voy a poner un ejemplo, cortito, no se duerman por favor. Ustedes han escuchado esa frase que se dice, la diabetes no se cura. ¿Han escuchado esa frase? No, tienes que convivir con tu diabetes hasta el día, hasta el último día que mueras, y tienes que utilizar la insulina. Mentira. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? La naturaleza de nuestro cuerpo tiene la capacidad suficiente para restablecer al organismo. Tenemos conocimiento suficiente. Mentiras, con las señales que Dios le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Él sabe. El trigo era el mejor alimento. Jesús comió el pan de trigo cuando Él estuvo aquí. Pero el trigo me eleva la glucosa. No sé qué ha pasado. No sé qué han hecho al germinarlo. No sé qué han hecho al inocularlo a la semilla. Que ahora era una semilla buena, pero ahora me destruye a mí. Mentira, engaños. ¿Cuántos engaños nos las estamos comiendo hoy en día? Y ustedes saben, Pfizer, ¿de dónde es? Y nos han dicho que si no te vacunas, te mueres. Yo no tengo ni una vacuna. No me he muerto, es verdad que me he enfermado. Claro. La enfermedad viene, llega, pero pasa. Mentira. El otro día les contaba un testimonio de un joven. Yo jugué pelota con él. Y cerca del panteón era su casa. Y él se iba a jugar pelota. Jugaba muy bien el muchacho. Yo lo admiraba. Salía en su motito y le agarró un paro cardíaco. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en día se está demostrando aquellas personas que se han hecho colocar 2, 3, 4, la cuarta dosis de la vacuna, están muriendo de muerte repentina. Y algunos dicen, no, mentira. Y el pueblo de Dios sabe cómo desintoxicar su cuerpo. Pero algunos no queremos escuchar eso. Tengan cuidado. Estamos creyendo muchas mentiras que nos han traído. Cuidado. Mira, hasta ahorita no hemos identificado qué es la segunda bestia. Vamos a ir entonces más adelante. Yo podría seguir hablando sobre este tema, pero tenemos un tiempo limitado. Mira lo que dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Esto ya es más terrible. Ya no es una simple vacuna, ya no es esto ya es una ley que va a salir. ¿Qué dice que va a ser esta imagen? ¿Quién le va a dar el aliento? Ustedes saben que la primera bestia tenía una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Hay una historia grande para contar sobre ese tema, pero yo quiero centrarme en que esta imagen ahora está vivo. Que diga, esta bestia, la primera, está viva. Y ahora le está dando aliento a la primera bestia.
En otras palabras, le está transmitiendo todos sus conocimientos. Le está diciendo, mira, tú tienes que hacer así, tienes que comportarte así. Y eso te va a ir muy bien si es que tú haces esas cosas. Aliento. Y esta imagen, que es los Estados Unidos, esta imagen, cuando recibes aliento de parte del dragón, va a empezar a actuar de una manera, de un modo diferente. Yo tengo cierto temor porque me gusta ir a lo que va la profecía, me gusta ir al tanto. Ahorita en Estados Unidos está por proclamarse, hay una campaña política, ¿no? Y después de una campaña política se nombran los presidentes. Y hay dos candidatos fuertes. Claro que hay más, pero la Biblia dice que esta bestia tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y el espíritu de profecía, más o menos dando a entender, los dos cuernos representan a esos dos poderes que hay en Estados Unidos, el republicanismo y el protestantismo. Y me perdí en lo que estaba queriendo decirles, hermano. Voy a leer nuevamente la palabra de Dios para centrarme. Los dos cuernos significan, de acuerdo al espíritu de profecía, el protestantismo y el republicanismo, decíamos. Y ahorita hay una campaña política. Y hay un personaje que a mí, al solo verlo, me da cierto temor. Trump. Yo le noto a ese señor despiadado, terrible, le noto así. No sé cómo notarán ustedes que yo le noto. Y Kamala Harris, que es la contendiente, ella es del protestantismo apóstata, pero del republicanismo es Donald Trump. En otras palabras, podríamos decir, aquí en el Perú decimos la derecha, ¿no? El de los millonarios, ¿no? Y la izquierda en el Perú, ¿no? Pero allá es diferente, ¿no? El protestantismo es la unión de todas las iglesias protestantes. Ellos tienen su candidato, ¿ya? Y mira lo que dice la palabra de Dios. Se le infundió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cómo puede hablar una nación? El espíritu de profecía dice que una nación habla a través de sus leyes. En el Perú, un ejemplo, por ejemplo, cuando hay una huelga de profesores, ¿qué le dicen al gobierno central? Habla a favor de nosotros, saca un edicto, saca una ley que nos favorezca. ¿Cómo habla un pueblo? A través de sus leyes. El espíritu de profecía dice que esta nación, que es la imagen de la bestia, hablará a través de legislaciones. Y eso está ocurriendo en estos últimos días. Pero ya te imaginarías con Trump en la cabeza, ¿cómo sería esta nación? Terrible, hermano. Y Donald Trump, en su periodo anterior, él hizo un acuerdo con todas las iglesias protestantes, se unió, firmaron acuerdos. Me daba la impresión en aquellos tiempos que se estaba firmando la ley dominical. Yo creía que era la ley dominical, pero me di cuenta que no era eso. Pero mira, más adelante, vamos a terminar el tema. Voy a leer hasta el versículos 16 y 17 para terminar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Que hacía que a todos, ricos y pobres, se les pusiese una marca. Hay un sello que pone Dios en la frente de sus hijos que van a vivir por la eternidad con Él. No vamos a hablar de ese tema, que es un tema muy amplio. Aquí dice que esta segunda bestia va a marcar a todos sus hijos. Aparentemente, los que sean marcados en obediencia al mandato papal, tendrán algunos beneficios, como cuando ocurrió ahora último en el COVID, ¿ustedes se acuerdan?
Yo no sé cómo habrá sido con los empleados públicos. ¿Qué decía el gobierno? Si es que tienes la primera dosis, puedes pasar a cobrar tu sueldo en ventanilla. Después dijo, si tienes las 2 dosis, puedes pasar. ¿Había beneficio? Sí había beneficio para aquellos que se ponían la vacuna. Si tiene la tercera dosis y la última, si tiene la cuarta dosis, hay beneficio. Aquí la Biblia dice que esta segunda bestia promulgará decretos de tal manera que los hijos de Dios, o los hijos de los hombres, podríamos decir, van a ser marcados en sus frentes. Y que sí, ellos sí van a poder comprar, van a poder vender, pero los que no tengan el sello, la marca, no van a poder comprar ni vender. Queridos hermanos, se va a promulgar esas leyes. Hoy no está vigente. No podemos decir aquel que guarda el domingo, tú tienes la marca de la bestia. No, mentira. Pero se promulgará. El Estado hablará a través de sus leyes. Y los hijos de Dios tenemos que estar atentos a todo lo que va pasando. Cuando nosotros notemos que la situación se está tornando difícil, entonces llegó el momento de no estar en las ciudades. Y mejor, si es el momento, es partir hoy al campo. Mejor, porque nos preparamos para un momento que va a ocurrir. Entonces, para terminar, se promulgará decreto de ley de muerte. Aparentemente será beneficioso para aquellos que tengan. ¿Por qué? Porque van a poder comprar y vender. Van a hacer su vida fácil aparentemente. Pero yo quiero leer nuevamente ahora Apocalipsis capítulo 14 al mensaje del tercer ángel y darle una revisión, mira, cortita nomás para terminar. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9, leamos nuevamente el versículo hasta el 10. Mira lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice el versículo 10? Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cuál es el problema aquí de recibir la marca de la bestia? El que recibe la marca de la bestia tiene un castigo de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y el castigo de parte de Dios es terrible. Yo no me voy a meter ahorita en ese detalle. Les espero el sábado que nos toque, hablaremos acerca de las plagas de la ira de Dios que tienen preparado para aquellos que tienen la marca de la bestia. Por eso es importante que nosotros sepamos hoy en día, si yo tengo un amigo, si tengo un familiar que no está guardando los mandamientos de Dios, que no está obedeciendo el día consagrado por Dios y está yendo a otros lugares, él tiene una sentencia. Va a ser marcado dentro de no muy poco. Y las consecuencias que va a sufrir son terribles. Por eso es importante saber el mensaje del tercer ángel, para yo sacar a mi amigo, a mi familia de ese lugar y traerlo a los rediles de los pies del Señor. Y qué bueno que en esta semana se va a bautizar nuestros hermanos. ¡Qué alegría! Porque ellos entendieron este mensaje, saben lo que va a ocurrir pronto. Y hermanos, en esta mañana yo solamente quiero animarlos a ustedes, a mi iglesia, que por favor tratemos de comprender. Este video lo estamos grabando y vamos a lanzarlo al grupo para que nuestra iglesia pueda repasarlo. Quizás hay cosas que nos hemos olvidado por tratar de acortar el mensaje. Hermanos, pero espero que les sea de mucha utilidad ese mensaje a ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos.